están viviendo sus procesos también y están tocando fondo. A mí me llamó la atención también que le pregunto a ella, ¿verdad? Como una pregunta que va a hacer más adelante, ¿por qué tú crees que es necesario tocar fondo, verdad? Y ella me contesta para nosotros encontrarnos a nosotros mismos y para saber la capacidad de lo que podemos hacer. Y me quedé como que, wow. Para que tú veas. ¿Verdad? 17 años. Ella me dice, para conocernos a nosotros mismos y saber la capacidad de lo que podemos hacer. Yendo por esa línea. Antes de que digas por esa línea, perdóname, porque es que tengo que anunciar el programa. Mira, tenemos aquí el programa de Juan 23 de colores. Hoy, con el grupo de apoyo de los 12 pasos, con el tema Has tocado fondo. Tenemos en los teléfonos a Miri Marcano con el 787-300-4980. 787-300-4980. Yendo por esa línea donde iba Ira, otro ejemplo que podemos ver en la Biblia es Saulo de Tarso. ¿Por qué Saulo de Tarso? El primer inicio de tocar fondo fue cuando se cayó del caballo. Ahí empezó a caer, pero al fondo. Pero no tan solo se cayó del caballo. O sea, tuvo un encuentro con Jesús. Pero que lo llevó, de alguna forma se quedó ciego. ¿Qué pasa? Que el estando ciego es una manera de permanecer en el fondo. Pero permaneces de manera momentánea. Tú determinas cuánto tiempo tú vas a estar en el fondo. Pero de la misma forma en que tú esperas un rato estando en el fondo, aparecen estos ángeles que el Señor envía. Así es. Yo no sé si a ustedes les ha pasado que de alguna manera, para acudir al llamado al retiro, es porque el Señor ha enviado un ángel a extenderte la mano, o a brindarte esa soga, o a prestarte la escalera para tú salir del fondo. En el caso de Saulo, fue Ananías. Ananías, que de momento renegaba, y a veces renegamos en querer ayudar a alguien. Pero a la larga y a la corta. Tú sabes una cosa, Damari, yo siempre comparo ese Saulo de Tarso, ¿verdad? Que después las mejores cartas, ¿verdad? De San Pablo, que yo lo comparo con un retiro. Él tocó fondo, porque Dios quiso, mira, Que tocará fondo. Dios mío, pero si es lo que yo te digo, Dios permite que pasen unas cosas. Y porque hay un plan divino detrás de todo esto. Claro, y entonces él vino, lo tumbó del caballo y lo metió 3 días, como nosotros hacemos, mira, vamos a sacar del caballito eso y te metemos en un retiro 3 días. Y entonces pues, y nos cegamos, y entonces pues le ponemos una venda en los ojos para que sienta. Y entonces pues, mejor aún, cuando Jesús le dice, cuando Dios le dice, mira, Ananías, tú tienes que ir para allá. Tienes que ir para allá. Carmen tiene que ir para allá. Lo que deberíamos, vamos para allá. Vamos para allá. Sabía lo que hacía Saulo. Pues claro. Saulo lo que hacía era perseguirlo a ellos mismos, le tenían miedo. Pero Jesús le dijo, no, pero no me tengan miedo, pues yo te estoy enviando para allá. Y es lo mismo como nos envía a nosotros tenemos que servirle a nuestros hermanos. Pero lo que Ananías no sabía era la calidad de herramienta que se iba a convertir Pablo. Pero el Señor sí lo sabía. Claro que sí. ¿Por qué? Porque Pablo iba a poder llegar más allá de donde los demás discípulos tal vez no podían. Y a veces tú puedes llegar más lejos, pero Orlando puede llegar más lejos que todos nosotros. Claro que sí. Uno nunca sabe el terreno que toca el que tienes al lado. Y siempre vamos conquistando por medio de la gracia de Dios, donde quiera que pisamos. Y cada paso que damos, y bailamos el cha-cha-cha, para el frente y para atrás. Y tú no sabes a quién te puedas encontrar en ese momento. A mí me encanta Saulo de Tarso, de verdad. Eso de que el Señor le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues, Saulo? Y entonces él dice, Señor. O sea, él reconoce en ese momento que Dios. Porque le dijo Señor, no le dijo Juan del Pueblo, no, él le dijo Señor.
Y entonces, ¿verdad? Nos ciega, porque Él permite que sucedan esas cosas para que nosotros toquemos fondo y pidamos, ¿verdad? Al Señor, porque sin Él nada somos. Eso lo dice Juan 23, sin Él nada somos. Sin Él nada somos. Nada somos. Y entonces tenemos otro personaje más. Ay, yo solo voy a dejar de ustedes. Tenemos otro personaje, pero antes de eso, vamos a seguir hablando, ¿verdad? Lo que es, ¿verdad? Tocar fondo, en el sentido de por qué es necesario que las personas toquen fondo. ¿Por qué es necesario que nosotros toquemos fondo? No las personas, porque yo tengo que decir que yo también he tocado fondo. ¿Por qué es necesario nosotros, como personas, como cristianos, tocar fondo? Es necesario porque es parte del proceso de restauración. Para darnos cuenta de dónde estamos, en el estado en que estamos. Es cuestión de reconocer lo que, ¿verdad? Lo que nos está impidiendo ser felices, lo que nos está impidiendo hacer las cosas correctamente, etcétera, etcétera, etcétera. Si reconocemos que estamos fallando, que estamos haciendo las cosas mal, etcétera, vamos a tener la gracia. Entonces hay otra pregunta. ¿Qué hacemos cuando nos damos cuenta que sí tocamos fondo? Tomar carta de la sangre. Exacto. Tienes que buscar ayuda. ¿Qué más? Si has tocado fondo, primero tienes que admitir, ¿verdad? Después de admitir, tenemos que reconocer que Dios, ¿verdad? Yo tenía mi vida, mira, Ingobernable. Ingobernable, ¿verdad? Y comenzarás a sentir esos sentimientos de culpa. Porque cuando tú has tocado fondo, tú te deprimes y todo ese tipo de cosas y te hace la víctima, te victimiza. Pero entonces cuando Dios te empieza a abrir los ojos, ¿qué pasa? Que entonces empiezas a reconocer por qué razón yo toqué fondo. Y cuando ya uno pues coge, como dicen por ahí, el toro por los cuernos y lo agarra y dice esto es lo que tengo que hacer, esto yo me tengo que levantar, como hizo el hijo pródigo, no, yo me voy a levantar, yo voy a ir a casa de mi padre y le voy a decir, mira, perdóname, porque yo no he sido un buen hijo, porque yo no he sido un buen padre, ¿verdad? Y lo vamos a tomar en nuestras vidas. Cada uno de nosotros somos un hijo pródigo. Y yo tengo que decir, Señor, perdóname porque no he sido una buena madre, porque no he sido un buen hijo, porque no he sido un buen compañero de trabajo, porque tengo que decir, ¿verdad?, que dentro de las cosas, en el trabajo es donde más tiempo nosotros estamos. Eso es cierto. Puede ser que la gente dice, ay, que si los abuelos se esto con los nietos. No, hermano, lo que pasa es que buscamos la vida para que nosotros mantener a nuestros hijos y entonces pues los abuelos pues son los que se aprovechan porque están retirados. Pero nosotros tenemos que llevar el pan a nuestra casa, pero también tenemos que sacar tiempo, ¿verdad?, para ese compartir con nuestros hijos, que no sea ahora, que es como yo le estaba diciendo a mis hermanos esta semana, el artefacto. ¿Cuál es el artefacto? El celular. ¿Sabes? ¿Cómo es posible que tú puedes caer fondo y te puedes sentir en una soledad? Porque mira, a veces uno se siente solo en la casa, uno metido en un cuarto, uno metido en el otro cuarto, uno metido en otro cuarto, y a veces para llamarlo tienes que llamarlo por teléfono. O testear. Y entonces lo peor aún que ha hecho esta sociedad es que a mi hijo cumpleaños y yo le mando muchas caritas, muchos bizcochos y muchas cosas por teléfono, cuando yo solo puedo decir por de frente. Y entonces viene ese día, mis sentimientos están como a flor de piel y empiezo a caer fondo porque mi mamá o mi papá no me dijo feliz cumpleaños de cara. Porque mi mamá o mi papá no me compró un bizcocho. Y aunque ustedes no lo crean y suena, ¿verdad?, bobo para otros, pero hay personas que ese tipo de cosas le afectan. Por eso que mira, tenemos que retomar a nuestros abuelos. Definitivamente, tenemos que retomar esas cosas de antes, cuando se decían a las 7 de la noche vamos a hacer el rosario. A las 4:30, a 5 de la tarde estábamos comiendo. Ahora nosotros, uno come primero a las 8, uno come a las 7, uno come a las 4, así. Y dije el horario así como que random. Pero ya no es ese compartir y sentarte. Por eso es que ya las familias de hoy no son familias. Son seres humanos que viven entre sí. Conocidos, hijos conocidos, madre conocida. Ya no es familia, porque familia era cuando, como el eslogan ese que yo recuerdo cuando era pequeña, que decía, familia que reza unida, permanece unida. Y en este momento el artefacto es lo que te mantiene unido a las redes sociales.
Y entonces ve a la gente que está mirando a Dios, se manifiesta ahí donde en Dios Padre, ¿verdad? Porque estamos hablando del Viejo Testamento, donde te habla de Job, donde fue tocado, donde fue lastimado, donde el hombre tocó fondo. Y si tú tienes la valentía de reconocer que solo Dios te puede sanar, que solo Dios te puede dar ese valor, ¿verdad? Y esa felicidad, no toca fondo, no lo tocas. Pero es más fácil hablar con el vecino, darme la cervecita, y él, olvídate de eso. ¿Y qué pasa? Que al otro día te da el hangover. Y entonces ya no tienes un problema, ya tienes dos. ¿Verdad? Y seguimos con esas cosas. Ay, mira, tómate esto, mira. Entonces, nosotros creemos en todos los médicos que hay, sin certificación. Tú te sientes mal, nena, tómate esta pastillita que a mí me la dieron. Mira, a mí me la dieron, tómate esto. Pero en vez de darte esa pastillita, te tiene que decir, mira, yo pertenezco a un movimiento Juan 23, donde hay un retiro este próximo febrero, del 7 al 9 para damas, el 747. Va a ser un retiro maravilloso para ti. O mira, caballero, que tú has tocado fondo y que próximamente aquí en el mes de febrero, del 21 al 23 de febrero, va a haber un retiro de caballeros. Pero entonces, si no puedes, te voy a dar un mes más y te voy a decir, tengo un retiro de los 12 pasos que sanó mi vida, que salí de ese fondo y que ese retiro se va a estar celebrando del 7 al 9 de marzo de este año, y que si quieres ir al retiro tienes que llamar a la casa de retiro al número de teléfono, ¿cuál? 787-368-3626. Y si no lo copiaste porque hablé muy rápido, 787-368-3626. Y yo te garantizo a ti de que tú vas a decir, gracias, Padre, porque me permitiste tocar fondo, pero me permitiste vivir un retiro de Juan 23. Me permitiste vivir un retiro de los 12 pasos, donde yo pude sanar, donde yo pude ver que la realidad de que yo soy hija tuya. O hijo, ¿verdad? Porque, ¿verdad, Orlando? Defiéndete, pues todo es en general, pero uno habla por uno, ¿verdad? Y cómo te llena todo esto, porque el Señor te hizo tocar fondo, pero te hizo tocar fondo para que tú pudieras hablarle a cada uno de nuestros hermanos, de los que nos están escuchando, de los que nos están viendo por Facebook Live, que Dios hace milagros, y que Dios sana, y que Dios te saca de ese bullicio donde tú te metiste, porque te dio la gana de meterte, porque tú no reconociste que Dios es Dios, que Dios es un Dios que ama, que es un Dios que perdona. Dios no es un Dios que te dice, mira, te señala. No, Dios es un Dios que te perdona. Dios es un Dios de amor. Dios es un Dios de esperanza. Dios es un Dios de misericordia. Dios es Dios y lo demás es gloria. Y todavía en esta época existen los milagros. Yo creo que sí. Claro. La época de los milagros no ha caducado. Claro que no. Es importantísimo también que sepamos, ¿verdad? Y que podamos reconocer que es que muchas veces decimos el famoso ¿por qué me pasan las cosas? ¿Por qué me están pasando estas situaciones? ¿Verdad? Y mientras estamos antes de tocar ese fondo, o inclusive cuando estamos en ese fondo, es el por qué todo el tiempo. Y es lo que tenemos que ver es el para qué. ¿Para qué me están sucediendo todas estas situaciones que estoy viviendo? ¿Para qué? ¿Qué es lo que yo tengo que aprender? ¿Qué es lo que yo tengo que saber de esta situación que me está pasando para yo poder ahí, ¿verdad? Ver el rostro, ver a Jesús en el rostro y poder decir que yo voy a tener una sanación, ¿verdad? Para yo poder reconocerlo a Él, pero tengo que admitir que estoy pasando por esa situación, ¿verdad? Y ver entonces Él qué es lo que quiere Él conmigo de esa situación. ¿Qué es lo que Él quiere que yo sane? Porque todo está en el plan. El fondo también está en el plan de Dios. Claro que sí. Porque Tenemos aparte que del ver, ¿verdad? crecimiento. Eso es parte del plan de Dios, pero también la recuperación está en el plan de Dios. Así que tengo que reconocer el para qué. Exacto, y todo tiene un propósito en la vida. Claro que sí. Todo tiene un propósito en la vida, que es lo que estábamos mencionando ahorita. Todo tiene un propósito en la vida, que estemos escuchando esta palabra, tiene un propósito en nuestra vida. Que este grupo de Juan 23 es un propósito en la vida, el retiro de 12 pasos es un propósito en la vida. Así que, ¿verdad? Los invitamos a que sean parte de estos retiros, porque van a encontrar sanación, van a encontrar la luz de Dios,
va a encontrar la sanación para sus corazones. Mira, hemos hablado mucho, ¿verdad? Pero hay un poema bien maravilloso, ¿verdad? Que yo quiero que ustedes escuchen, que van a estar leyendo Gloria. Y es del Deuteronomio 30, del 19 al 20. Se titula El pájaro y el pozo. Había una vez un pájaro de brillante plumaje y fuertes alas, que se pasaba los días volando sobre las copas de los árboles, encantado de su libertad. Un día se cayó en un pozo fuera de uso. El pozo era tenebroso y profundo, pero estaba seco, y el pájaro quedó ileso. Fue bajando y bajando hasta tocar el fondo, donde permanecía sin hacer nada para intentar escapar, limitándose a compadecerse. Ciertamente voy a morir aquí abajo, gemía. ¿Qué pájaro tan pobre e infeliz soy? ¿Qué es lo que he hecho para merecer tal suerte? Cuando más consideraba su apurada situación, más se convencía de que otro tenía la culpa, de que él se encontraba en el fondo del pozo. Yo no tengo la culpa es primeramente del que cavó el pozo, dijo. Alguien debería haber tapado la boca y entonces no habría caído dentro. ¿Por qué no me avisó nadie del peligro de volar demasiado bajo por encima de los pozos abiertos? Yo no tengo la culpa de todo eso. Comenzó a gritar pidiendo ayuda a los transeúntes. ¡Ayuda! 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 Por favor, ayúdenme. Ayúdenme a salir de aquí. La gente miraba dentro del pozo y le decían, tienes alas, puedes volar. ¿Por qué no intentas ayudarte a ti mismo? Si intento volar aquí abajo me lesionaré, gemía el pájaro. Podría rozarme las alas contra las paredes del pozo. Yo no tengo la culpa de encontrarme metido aquí abajo. Tienen que hacer algo para sacarme. La gente le gritaba, hay mucho espacio para volar si tienes cuidado. Tus alas son magníficas. No estás herido, puedes escapar si realmente quieres. El pájaro rehusaba intentarlo. Se acurrucaba en el fondo quejándose y lamentándose con cuantos lo escuchaban. Nadie se preocupa por mí. Ese es el problema. La gente no tiene corazón y es cruel. No les interesa ayudar a una pobre criatura como yo. Las quejas del pájaro le granjearon tanta simpatía que, sin apenas darse cuenta de lo que ocurría, comenzó a alegrarse de vivir en el pozo. Cada vez pensaba menos en escapar hasta que por fin se le ocurrió intentarlos. Sus alas se ajaron, de modo que, aunque hubiera deseado volar a la libertad, no lo habría conseguido. Ahora, ni él ni nadie podrían ayudarle. De esta manera, compadecido por todos y compadeciéndose a sí mismo, el pájaro vivió el resto de su vida atrapado e infeliz en el fondo del pozo. Yo identifico, ¿verdad?, este pájaro como muchas veces nosotros cuando estamos en el fondo culpamos a los demás. Nuestras situaciones nunca son nuestra culpa, nunca son consecuencia, ¿verdad?, de nuestras acciones y nuestras decisiones. Siempre es la culpa de alguien más. Y quedamos ahí, ¿verdad? Seguimos en ese fondo, seguimos justificando y buscando excusas y haciéndonos víctimas y no nos preocupamos por salir del espacio de donde estamos. Entonces, para que no nos pase, ¿verdad? Igual que el pájaro, debemos esforzarnos por nuestras propias, ¿verdad? Esforzarnos para salir de este fondo. ¿Y cómo lo hacemos? Pidiendo ayuda a Dios, ¿verdad? Buscando mirar hacia arriba. El pájaro nunca miró hacia arriba, ¿verdad? Para poder ver que él sí podía. Pues de la misma manera nosotros debemos mirar hacia arriba para poder ver que podemos salir de ahí. Podemos salir, ¿verdad?, de ese pozo en el que nos encontramos. Y para de esta manera no quedarnos atrapados, porque si seguimos poniendo excusas, si estás sintiendo el llamado de hacer el retiro de damas, el retiro de caballeros o el retiro de los 12 pasos, deja de poner excusas, porque esas excusas, ¿verdad?, no te van a ayudar a salir del fondo. Al contrario, mira hacia arriba y decídete y llama al 787-368-3626 para que vayas a alguno de los retiros, ya sea del 7 al 9 de febrero el retiro de damas de Juan 23, o el retiro de caballeros del 21 al 23 de febrero, y por supuesto a nuestro retiro de los 12 pasos del 7 al 9 de marzo. Y seguimos aquí en tu programa de colores con el movimiento Juan 23, Arquidiócesis de San Juan, hoy con el grupo de apoyo de los 12 pasos,
con el tema Has Tocado Fondo. Y ahora se incorpora con nosotros Mili Marcano, ¿verdad? Que estuvo en los teléfonos. Y pues nada, queremos preguntarle a Mili, que se está acomodando bien chévere, cómo ella, ¿verdad? Puede traer de este tema una experiencia de vida, ¿verdad? Que ella haya tocado fondo y que el Señor pues la sacó de ahí. Buenas noches, mis amados hermanos. Pues todos tenemos situaciones en nuestra vida, y yo tuve las mías cuando mi niñez. Vengo de una familia disfuncional. No tuve unos padres como todo el mundo los tuvo. Y ahí, en esa infancia mía, no existía el amor que yo llegué en un momento a pensar que podía tener. O el amor que yo esperaba de mis padres. Porque son unos padres que a mí no me deseaban, tuvieron sus situaciones. Y hay que respetar eso, porque uno, ¿verdad?, no sabe por qué suceden las cosas, ni somos quienes para juzgar. Gracias a estos 2 retiros, Juan 23 y 12 Pasos, aprendí a perdonar. Mi mamá descansa en los brazos del Señor, la perdoné. Y le doy gracias a Dios porque me dio esa oportunidad de sacarme como que todo eso del sistema. Toqué fondo y se lo dije cuando me enteré de la situación, pero yo soy bien reservada y no soy quien para... Pero le di a entender, sí supe, pero no soy quien para juzgarte, ¿sabes? Hay que ver qué situaciones pasó ella también en su niñez y en su vida. Y me tocó tocar fondo aquí. Yo me casé, tengo 3 hijas maravillosas, tengo un nieto que ayer cumplió 4 años, que el Señor me lo pide y me lo favorezca, ¿verdad? Pero situaciones en mi niñez, ¿verdad?, que uno se cría con un vacío y busca el llenar ese vacío en situaciones que no nos hacen bien. Y ahí es donde comenzamos a cometer nuestros errores, y ahí se nos va abriendo el abismo. Ese abismo tan grande, que tantos problemas que hay ahí, hasta que uno, ¿verdad? El que no crea, el abismo también tiene fondo. Y yo lo toqué, y estoy bien agradecida de 12 Pasos y de Juan 23 porque aprendí a perdonar. Soy una persona que me gusta ayudar a los demás. Y veo de ejemplo a don Jonás, que no sé si ustedes lo mencionaron. Don Jonás fue una persona que pasó sus situaciones y estuvo 3 días y 3 noches encerrado en una ballena. Para mí él, ¿verdad?, por medio de esa metáfora Estaba en el fondo del mar. En el fondo del mar, en el pasaje bíblico, Dios es grande, ¿verdad? 3 días y 3 noches dentro de un pez bien grande. Pues de esa manera él también tocó fondo. Como todos nosotros, ¿verdad?, por situaciones diversas que hemos vivido en nuestra vida, tocamos fondo, aprendimos a levantarnos. Por medio de estos retiros se te dan unas herramientas preciosísimas, aparte de la oración, ¿verdad?, para fortalecer nuestro ser y seguir adelante. Porque con Cristo todo lo podemos. Diferentes restauraciones. A Saulo del caballo. Jonás. Ahora, en la ballena. Es que la Biblia... ¿Y cómo se restauraron? Viendo el faro luminoso y dirigiéndose hacia él, no dejándolo atrás. Exacto. Viendo exactamente el camino correcto que había que correr. Amén. Nuestro mejor libro para, ¿verdad? Porque para cada situación, ya sea el comprar, la depresión, para cada situación que tenemos en nuestro diario vivir, ahí está nuestro GPS, la Biblia. La Biblia, escrita por nuestro Señor, ¿verdad? Inspiró a sus apóstoles, a unas personas, para dejarnos un mensaje para cada situación que pasamos en nuestro diario vivir. Y aquí los que estamos aquí, ¿verdad?, aprendimos a utilizarla, a leer ese mensaje, aplicándolo a nuestra vida y llevar esos mensajes también a nuestros hermanos, como hacemos por este medio. Mira, yo quiero decir algo de Job. O sea, lo único que quiero decir de Job es que por más que corra, él se escondió, se fue con él, se metió en un barco donde no se tenía que meter, todo este tipo de cosas, ¿verdad? Para los que no conozcan la historia de Job es
cortita, pero yo te aconsejo que la leas, porque a lo mejor tú eres un job que está corriendo, porque no quiere que el Señor, ¿verdad? Te está llamando, y por Y más tú que te estás escondas, huyendo. el Señor te va a encontrar. Bueno, él sabe, Job él o lo sabe Jonás. todo. No, digo Jonás. Discúlpeme, Jonás. Estaba hablando Jonás, que lo metieron en una ballena, y él dijo, bueno, aquí sí que es verdad, Que no me encuentran, pero me que no lo encontraron. encontraron. A la larga, de renegar tanto, pero a la larga renegamos, pero terminamos obedeciendo la voluntad de Dios. Amén, claro que sí. Que así sea. Sí. A mí me encanta mucho, ¿verdad? Los versos bíblicos de Eclesiastés. Hay uno que yo le llamo mi bofetada, ustedes lo saben, Eclesiástico 2, si decides servirle al Señor, prepárate para la prueba. O sea, cuántas pruebas no pasamos nosotros desde que hacemos nuestros retiros. Así nuestro Señor prueba nuestra fe, prueba nuestra espiritualidad, porque somos instrumentos de Él para hacer su santa y divina voluntad siempre. Pero fíjate, también en Eclesiastés 3:15 dice, lo que ha Esa la tengo sido, yo. ya es, y lo que ha de ser, ya fue. Y Dios restaura lo que ha pasado. Y eso mismo tengo yo aquí. Que mientras estaba atendiendo las llamadas allí, me vino a la mente eso, ¿sabes? Lo que ha sido ya es, y lo que ha de ser ya fue. O sea, que tenemos que poner también un detente, dejar eso ahí y seguir hacia adelante. Y Dios restaura Lo que ha pasado. Él se Claro que encarga sí. de todo. Dejamos el pasado atrás y tenemos nuestras nuevas vidas, con nuestras altas y nuestras bajas, pero con Cristo Jesús como centro y eje de todas nuestras vidas. Bueno, mira, pues después de hablar, ¿verdad? De lo que hemos tocado fondo, de toda la historia de la humanidad, que es la Biblia, donde muchos de estos personajes tocaron fondo, y los personajes más vivos y a todo color somos nosotros mismos. Y nosotros tenemos que tener un plan de cómo yo voy a resolver esta situación en la que yo me encuentro, ¿verdad? Y entonces nos dice que exploremos si hay algo que lo está molestando, identifique lo que le sucede, ¿verdad? Si a ti te está pasando algo que te molesta, significa que nosotros tenemos que identificar qué me molesta. ¿Qué me molesta? Que hablen mal de otro ser humano. Porque si tú hablas mal de tu hermano, tú estás hablando mal de Jesucristo. Sí, mamá. Porque cada uno de nosotros somos Cristo vivos. Ya sé. Y creo y semejanza también. Busque ayuda, como dije ahorita, aquí lo dice, de un director espiritual o un profesional o un padrino. Los padrinos se usan, los padrinos no son para que te compren bizcochos ni te den regalos. Los padrinos de bautismo de cada uno de nosotros como cristianos es porque nos va a llevar a esa vida de cristiandad, ¿verdad? Y a reconocer que sin Dios no somos nada, ¿verdad? Vamos a utilizar los teléfonos de ayuda en crisis, porque hay cosas que van de la mano. Yo tengo que buscar. En la esquina, el consejo que no debemos tomar. No, y lo más fácil es que ahí empiezan a hablar, y lo que no le dicen al doctor se lo dicen a él. Y entonces después de momento te conviertes en el vocero Nuevo Día, perdonen los anuncios, porque entonces todo el mundo lo dice, y entonces la ayuda que te deprime más, es más, caes más a fondo porque se lo dijiste a la persona menos indicada. ¿Verdad, Isla? Y entonces Isla me va a leer. Llame antes y no después de. Llamar antes de que suceda la situación, ¿verdad? Y no después de. Buscar y lleve consigo 5 teléfonos de personas a las cuales puede llamar. Es importante que esos números de teléfono los tengas antes de la situación y los tengas accesible para que cuando suceda la situación, ¿verdad?, que estás tocando fondo, no es en ese momento tal vez el correcto para buscar alguna ayuda, o una persona en ese momento que tal vez no identificas el teléfono, debes tenerlo a la mano. Correcto. A veces Y- nosotros podemos identificar cuando estamos empezando, ¿verdad?, a tocar el fondo. Pues entonces a la que identificamos eso, debemos empezar a llamar esos contactos. Nosotros como grupo de apoyo tenemos la bendición, ¿verdad?, de que tenemos muchos hermanos a los cuales podemos acercarnos, y que debemos tener esa lista de esos hermanos de confianza a los que les podemos recurrir. Así que tener esos números es muy importante. Tener una lista, tener una lista de las actividades a las cuales puedes envolverte: retiros, misa,
pero también actividades recreativas, ¿verdad? De manera positiva. Hacer ejercicios de relajación y utilizar la Biblia diariamente. Mantenerse activo en las actividades del movimiento y de su parroquia. Hacer una lista y leerla diariamente sobre los beneficios de estar bien, ¿verdad? De la sobriedad en su vida, para reforzar la importancia de mantenerlo. Es importante infundir confianza, alegría, respeto, amarse y respetarse como seres humanos, cambios de actitudes, desarrollar madurez y aumentar su autoestima. Recuerden que Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Mira, mis hermanos, cuando ella estaba hablando de ahí, algo de relajación, no es que te vayas a hacer yoga. No, No, para nada. meditación. Hay cosas que por ejemplo, las personas que son hipertensas lo mandan a caminar. Y tú dices, pero ¿cómo van a mandar unas personas hipertensas a caminar? Pues bueno, porque estás inactivo. Entonces cuando te activas, pues La circulación fluye. la circulación fluye. Y lo digo por experiencia. El médico me dijo, bueno, me mandó un montón de pastillas. Yo dije, yo no soy pastillera, pero no me gustan las pastillas. Pero trato, ¿verdad? Entonces empecé a caminar. Digo, déjame caminar porque el caminar te relaja, te quita el estrés y todo. Es más, y si caminas por la mañana y vas para tu casa, tenlo por seguro que vas a fregar, barrer, mafiar, planchar, porque entonces estás tan activada que quieres hacer de todo, Sí. ¿verdad? Y entonces, pues, esa es una de las cosas que yo recomiendo, porque después, 3 meses después, voy a donde el cardiólogo y él me dice, ¿qué tú estás haciendo, Carmen? Y digo, bueno, yo empecé a caminar, pero yo empecé a caminar con, como dice la gente por ahí, con las pepitas en la mano. Yo empecé a caminar haciendo el rosario. Eso te iba a comentar, que si caminas haciendo el rosario, es maravilloso Entonces, tu día. mucha gente se queja de que ay, estoy cansada, es que no puedo hacer el rosario, es que, bueno, y yo oí por ahí que alguien dijo que rezarle el rosario y quedarse dormido es quedarse en los brazos de María. Y digo, pero no lo cojan en serio, porque entonces no van a hacer más que el primer misterio. Pero tenemos que reconocer cuáles son nuestras debilidades y en qué momento yo puedo comenzar a tomar una decisión en mi vida de levantarme un poquito más temprano y decir, Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad. Señor, aquí estoy porque estoy cansada, estoy agobiada. Digo en sentido de mujer, ¿verdad? Pero como muchos hombres también, ¿verdad? Que se sienten cansados y agobiados y empezamos a tener una rutina. Así que si te hace fácil ir a hacer ejercicio, voy a hacer ejercicio con el rosario en la mano. Y yo te garantizo a ti que eso de tocar fondo no te va a llegar porque vas a empezar a orar y qué mejor intercesora que la Santísima Virgen María. Amén. Que ella le va a decir, mira Jesús, aquí tengo unos nenes aquí. Y entonces ella los va a colar, tú sabes. Como cuando le dijo, no, si cuando fue el primer milagro de Jesús, que él haga lo que él le dice, ¿ya? Y él, yo me imagino en esta época, tú sabes, que tú le digas a tu hijo, mira, haz lo que él diga. O sea, yo me imagino, pero como que tú quieres que yo haga lo que yo diga, pero mira, estas veces yo te estoy diciendo que no me es mi tiempo, ¿me entiendes? Pero Jesús fue tan obediente que entonces convirtió, ¿verdad? Esas tinajas llenas de agua en vino. Y fue el mejor. Mejor día. Y eso Él va a hacer con tu vida. Tú vas a hacer el mejor vino de Jesús. Pero tienes que hacer lo que Él diga. Y una de las cosas que tenemos que retomar como cristianos, que es lo que yo estaba diciendo, que tenemos que retomar a nuestros ancestros, a nuestros abuelos, a nuestros tatarabuelos, que había unas horas específicas que nos sentábamos en la mesa a hablar. Nos sentábamos, no es que yo sea viejita, pero yo me acuerdo cuando yo tenía como 2 años. Y hasta Rosario también. Había una hora en la casa Claro. donde A las 7 de la noche. Exacto. No había ni Se un hacía el niño rosario. en la calle. Ahora todo el mundo anda con el bendito artefacto este que ha venido, como dije ahorita, a separar la familia. Pues mira, si tú tienes el artefacto este, baja el rosario, baja la coronilla de la misericordia, escucha cosas que te edifiquen, no cosas que, ¿verdad? Como yo no entiendo a estas mujeres que les gusta que las maltraten y que hablen denigradamente de ellas en las canciones. Las canciones más hermosas eran de los viejitos. Sí. Tú sabes, y esos tríos ahí tan maravillosos. Entonces ahora las nenas escuchan eso y se vuelven locas con esa gente. ¿Y qué hacen? Que se deprimen. Ahí es que ya empiezan a tocar fondo. Que si él te dejó, no te preocupes, que te metas con... No, hermanas, no.
Si Él te dejó, busca al Señor. Busca el rosario. Que María como madre nos va a sacar de esa situación, de ese fondo. Ella fue la primera discípula. La primera, ¿verdad? Así mismo. Pero entonces vamos a seguir anunciando que es que esta gente me gusta. Mira, tengo aquí una tarjetita rosada nuevamente diciéndoles a cada uno de ustedes que nos quedan 10 minutos del programa, pero te voy a anunciar que tenemos los retiros de Juan 23, retiro de damas del 7 al 9 de febrero. 7 al 9 de febrero para los caballeros, para los damos.